El avión estrellado de Asia parece que intentaba escapar de algo, posiblemente un ovni realizando una maniobra imposible para un avión comercial. El avión de AirAsia ascendió como un caza antes de estrellarse contra el mar. La aeronave subió a una velocidad de 6.000 pies por minuto, según el ministro de Transportes de Indonesia. El avión desaparecido de Malasia parece que tenía una clara intención de ocultar su destino, como demuestra esta información. El avión desaparecido el pasado día 8 con 239 personas a bordo descendió hasta los 5.000 pies de altura para evitar ser detectado por los radares comerciales, según indagaciones del diario singapurés New Straits Times. Noticias de aviones a punto de colisionar con ovnis están saliendo por todas partes. Un avión comercial, a punto de colisionar con un ovni cerca de Heathrow. En cierta manera, es lógico que la relación avión-ovni sea abundante, debido a que ambos usan el mismo elemento en el que se pueden ver mutuamente desde gran distancia. Aunque hoy de sobra sabemos que algunos ovnis pueden también sumergirse en el mar y navegar por debajo de él a gran velocidad, y no solo eso, sino, en algunos casos, perforar la tierra como si fuesen topos y remontar vuelo en cuanto asoman a la superficie, tal como sucedió no lejos de la ciudad de Caracas, a finales de la década de los 70, existiendo de ello todo un reportaje publicado por el diario 2000. Pero no se puede negar que el medio normalmente utilizado por los ovnis es el aire, en el que en cierta manera tienen que competir con nuestros aviones. Los primeros ovnis que se vieron oficialmente y que adquirieron gran notoriedad por haber sido difundido su avistamiento en todos los medios de comunicación del mundo, fueron vistos desde un avión. Fue en junio de 1947 en el oeste del A partir de entonces, se inició una relación no siempre amistosa entre nuestros aviones y los BES, vehículos espaciales dirigidos, como algunos les llaman. Este fue el primer avistamiento oficial, pero anteriormente ya había habido toda suerte de avistamientos, no solo en nuestro tiempo sino a lo largo de toda la historia, tal como lo han demostrado autores como Faber-Kaiser, Raymond Drake y muchos otros. Las autoridades norteamericanas tomaron muy buena nota de aquellos intrusos que habían violado su espacio aéreo sin pedir permiso y nuevamente volvieron a preocuparse en 1959 cuando otra escuadrilla de ovnis sobrevoló descaradamente la capital de la nación y el espacio prohibido encima de la mansión oficial de su presidente. Esto es lo que la gente cree, pero, de nuevo, esto es solo la verdad oficial. La verdad auténtica es que el gobierno de los Estados Unidos se preocupó muy seriamente desde el primer momento y sobre todo a raíz del estrellamiento de uno de estos aparatos cerca de la base de la Fuerza Aérea de Roswell, en el estado de Nuevo México. Aunque es cierto que la CIA tuvo mucho que ver con todo esto y en particular con presentar como suicidios o accidentes fortuitos verdaderos crímenes, sin embargo, las agencias gubernamentales que más trabajaron en todo el asunto del encubrimiento fueron la NSA, National Security Agency, y la Fuerza Aérea, que es la que ha realizado más labor de investigación en todo el mundo y la que más conoce sobre él. En sus bases tiene encerrados los restos de unos cuantos ovnis y conserva los cadáveres de los extraterrestres que se han estrellado. Los 3 EVEs capturados vivos de que se tiene noticia, también estuvieron custodiados, mientras vivieron, en bases de la Fuerza Aérea. De nuevo vemos relacionados a los ovnis con los aviones. La preocupación del gobierno de USA era completamente natural desde que se convencieron de que sus más rápidos aviones, tal como pudieron comprobarlo en el incidente de Washington, hacían el ridículo cuando querían medir sus fuerzas y sus habilidades con aquellos misteriosos discos. Años más tarde, los técnicos de la NASA y no pocos astrónomos privados vieron con pasmo cómo aquellos platillos de los que tanto se reía la prensa y la ciencia oficial, prácticamente jugaban con los cohetes que lanzábamos a la Luna, haciendo tirabuzones alrededor de Antes del incidente de 1953 en Washington, ya las cosas se habían puesto serias en 1948, cuando el piloto de la Fuerza Aérea Thomas Mantell, al mando de un F-51, uno de los cazas más modernos de aquel tiempo, había sido derribado por un ovni cuando trató de acercarse a él. Los altos mandos de la FAA aprendieron de una manera drástica que aquellos despreciados platillos que oficialmente no existían, no se andaban con bromas y que ni pedían permiso para volar ni permitían que nadie se lo impidiese. Parece que en esto tienen la misma mentalidad que los militares de nuestro planeta, que piensan que todo se puede solucionar por la fuerza.
Tras el derribo del caza de Mantella ha habido otros, tanto en Estados Unidos como en otras naciones, debido mayormente al acosamiento a que sometieron a un ovni. Estos, de ordinario, se alejan a gran velocidad cuando son atacados, pero en ocasiones responden a la agresión, tal como le sucedió a un F-16 japonés, a un Mi cubano y a un caza ruso en el mar de Corea. En el primero de estos casos, la noche del 9 de junio de 1974, se recibió en la base aérea de Yakuri, cerca de Tokio, una llamada urgente de que encima de la isla de Hokkaido, al norte de Japón, se veían unas luces de un transporte aéreo sin identificar. Inmediatamente fueron enviados hacia allá en misión de reconocimiento el teniente coronel Nakamura y el mayor Kubota, que a las 11:10 en punto de la noche lograban distinguir en la distancia unas extrañas luces. Nakamura, en previsión de lo que podía pasar, y teniendo en cuenta que sus vecinos los soviéticos tienen grandes bases aéreas en las costas siberianas, preparó los cañones de 30 milímetros del Phantom, mientras Kubota se comunicaba con el control de tierra. Esta noticia llegada del control de tierra inquietó grandemente a los dos avezados pilotos al no tener idea de con quién se iban a encontrar a casi 10 kilómetros de altura en medio de una noche sin luna. A los pocos instantes vieron 3 manchas color naranja volando en formación en forma de cuña. Kubota, los estamos viendo. 3 objetos sin identificar a los 12 grados en punto de altura. CDT, la velocidad que les dimos es correcta. Además, sus objetivos están haciendo cosas extrañas. Se mueven hacia arriba y hacia abajo y luego hacia los lados. No hacía falta que se lo dijesen desde la torre de control. Ellos mismos lo estaban viendo con sus ojos. El teniente coronel Nakamura ponía a prueba toda la maniobrabilidad de su aparato intentando hacer unos giros imposibles para tratar de acercarse a aquellas luces que variaban sus posiciones con en tierra, frenéticamente trataban de entrar en contacto con las altas autoridades militares, pero a aquellas horas no era nada fácil encontrar a nadie de rango que diese una orden y asumiese una responsabilidad. Los segundos pasaban eternos y Nakamura trataba en vano de acercarse más a aquellos elusivos objetos que a todas luces estaban pilotados por personas inteligentes y poseían tecnología muy superior a la del Phantom. Mientras esperaban ansiosos unas instrucciones que nunca llegaron, vieron como uno de los ovnis se separó de los otros y se dirigió hacia ellos. El corazón se les heló y más todavía cuando vieron que del ovni partían una especie de balas luminosas que pasaron rozando los extremos del ala. Cuando el ovni pasó muy cerca, pudieron observar su gran tamaño, comparable al de un C-5A, entonces el avión más grande del mundo, que tenía una especie de ventanillas cuadradas y estaba rodeado de unos halos de luz. El Phantom no había sentido daño alguno, por lo que se puede deducir que tanto los rayos plateados como las balas luminosas que les habían lanzado segundos antes no fueron sino avisos de que desistieran de su empeño. Pero en ese momento sucedieron dos cosas importantes. Cuando el ovni se acercaba, el teniente coronel Nakamura, harto de esperar órdenes y a punto de sufrir un ataque de nervios, se dispuso a lanzar. El ovni entonces ascendió en vertical hasta 30.000 ms. Y siguió en la dirección que llevaba. El caza ruso fue pulverizado en el aire por otro enorme ovni de forma esférica que lo hizo primeramente vibrar de una forma violentísima hasta que estalló en 1000 pedazos, siendo de ello testigos no muy lejanos los asombrados marineros de un pesquero japonés que faenaban en el mar de Corea. Otro caso famoso fue el acaecido el 11 de julio de 1973 al teniente Dieter Umling y al sargento Conrad Wey mientras pilotaban sobre Múnich otro Phantom F-4F de la Fuerza Aérea de la Alemania Occidental. El caso, que tuvo más de 40.000 testigos, tiene otras implicaciones psíquicas y parafísicas interesantísimas que sería demasiado largo narrar y que, por otra parte, tuvieron en su tiempo una gran difusión en la prensa. Lo que nos interesa hacer constar es que cuando el teniente Umling le gritaba a su copiloto que preparase los cañones, el ovni, que repentinamente se agigantó en tamaño, llegando a tener 1 milla de largo y como 100 metros de alto, se les echó encima, pero en vez de impactarlos los engulló sin hacerles daño alguno saliendo el Phantom por el otro lado. Serían como las 7:30 del día 9 de marzo de 1955. Yo me hallaba absorto contemplando el vuelo de un avión a reacción que venía en dirección hacia mí. Vi entonces cómo, casi de repente, un extraño aparato se colocó detrás de él y lo hizo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos.
Para ello aquel aparato abrió una gran puerta hacia el lado del avión, se lo engulló en un instante y luego se paró en el aire mientras cerraba su compuerta. A continuación ascendió y descendió durante unos 30 segundos y después se fue. Mientras ascendía y descendía pude ver que salía vapor o humo de unas como puertas o ventanas redondas que tenía en la parte alta. El aparato tenía la forma de una campana y era suficientemente grande como para llevar dentro muchos aviones como el que acababa de tragarse. Todo esto sucedió muy cerca de donde yo estaba, de modo que pude ver con toda claridad al avión y al ovni. El avión. A veces las cosas no son tan graves y los ovninautas se limitan a jugar, si hemos de juzgar con una lógica humana, con los aparatos en vuelo. Pero no se puede negar que cualquier juego en esas circunstancias es muy peligroso y puede convertirse en fatal al más ligero descuido. He aquí lo que le sucedió en 1975 al joven de los Santos Montiel, mexicano, tal como él mismo me lo contó y como fue relatado por toda la prensa de aquel país que se hizo ampliamente eco de tan extraño caso. Me dirigía de Zihuatanejo a México DF, volando solo a una altura de unos 15.000 pies en una avioneta Piper. Cuando estaba intentando distinguir la laguna de Tequesquitengo, noté repentinamente un objeto discoidal en el extremo de mi ala derecha casi tocándola. Aquello me llenó de asombro. Miré para el otro lado y me encontré con que había otro exactamente igual en el extremo de la otra ala, y un tercero justo frente. A un piloto puertorriqueño, conocido de un gran amigo mío, volando desde San Juan a la vecina isla de Culebra, cuando estaba sobre el mar, un ovni le arrancó de cuajo el tren de aterrizaje de su pequeño avión, teniendo posteriormente grandes problemas para aterrizar. Verdaderamente bromas pesadas, por no decir algo peor. En cuanto a helicópteros se refiere, es un hecho bien conocido que este vehículo humano es muchas veces el camuflaje que adoptan los EVEs para pasar más inadvertidos. La gente, sobre todo en ciertas áreas en que hay cerca bases aéreas o navales, suele creer que son aparatos del gobierno haciendo algún tipo de maniobras y por eso no suelen prestarles mayor atención. Sí es cierto que muchas veces han observado que no tienen números ni identificación alguna y sobre todo que en ocasiones no tienen ventanas de ningún tipo. Esto, a algún campesino le había llamado mucho la atención, incluso antes de que los helicópteros maniobrasen de una manera extraña o hiciesen cosas totalmente inexplicables en un helicóptero del ejército, como es llevarse por el aire a una res que era propiedad del campesino. La presencia de estos falsos helicópteros se da más cuando hay mutilaciones de animales. En los casos en que han aparecido muertas y desangradas bastantes reses, es muy frecuente que la víspera o al atardecer se hayan visto por el área estos misteriosos aparatos, que a veces no hacen el normal ruido de los helicópteros sino que son completamente silenciosos, cosa que también fue notada por algunos testigos como algo muy llamativo. Sin embargo, no todos los helicópteros relacionados con ovnis o con abducciones de animales o personas son fingidos. En las bases conjuntas de la Fuerza Aérea Norteamericana y EVEs, de las que hablaremos posteriormente,